¿Qué tal? Muy buen día. Gusto saludarles y bienvenidos a su programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Les saluda Alfredo Luna y me acompaña mi esposa en este sábado 28 de noviembre. Mi nombre es Nora Garza y quiero darles una calurosa bienvenida al programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz y reciban un cordial saludo de la iglesia y de nuestro pastor Víctor Martínez. Hoy, sábado 28 de noviembre del 2020, le damos gracias a Dios por permitirnos abrir los ojos a un día más. Y aquí estamos compartiendo contigo un mensaje de Dios para tu vida. Si tienes alguna gratitud, petición o algún problema que te esté quitando la tranquilidad, pues haz el favor de escribirlo ahí en los comentarios y un grupo de hermanos de nuestra iglesia estará orando por esa situación. Nos puedes encontrar en diferentes plataformas, en Spotify, YouTube, en Apple Podcasts y Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey y ahí podrás encontrar todos nuestros videos y audios. También todos los días nuestro pastor sube devocionales de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por las noches a las 8 también de lunes a viernes estudio de los salmos y los domingos a las 11 a.m. tenemos la transmisión en vivo de nuestro culto de predicación. Muy bien, pues esperamos que compartas toda esta información con tus amigos, familiares, para que puedan también ellos escuchar el mensaje de Dios. Y en esta ocasión, mi esposa y yo, que le voy a invitar a que nos quitemos el tapabocas, así que venimos de casa, así que no debe haber gran riesgo, y nosotros para poder platicar más a gusto con ustedes, sin en este accesorio que ahora pues necesitamos estar utilizando constantemente por bien de nosotros y de los que nos rodean. Vamos a compartir con ustedes en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios en medio de esta situación tan compleja que estamos viviendo, la cual nos ha enseñado tantas y tantas cosas que ya en otros episodios o emisiones de este programa se han estado mencionando. En esta mañana queremos compartir que mi esposa y un servidor hemos estado leyendo la palabra de Dios y estudiando, pero también nos hemos apoyado con diversos autores que nos pueden también inspirar y ser útiles en cuanto a el mensaje que Dios les ha transmitido, obviamente siempre basado y tomando como punto de partida la palabra de Dios. En esta ocasión les queremos comentar del libro ¿Y ahora qué hago? Este libro es del doctor John Townsend y hemos leído una serie de pasos que él menciona, obviamente, insisto, basados en la palabra de Dios, pero esos pasos son 7 pasos que esta mañana les vamos a compartir, que nos van a ayudar a realmente focalizar los diversos problemas que podemos tener en nuestra vida y a través de esta metodología lograr solucionar o sobrellevar esta serie de problemas, esta serie de problemáticas. Pueden existir a través de toda nuestra vida muchísimos tipos de problemas. Podemos pensar en problemas económicos, podemos pensar en problemas matrimoniales, en problemas con nuestros hijos, en problemas laborales, y muchas veces nos enfrascamos en estos problemas. Sí leemos la palabra, sí oímos el mensaje de Dios a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, pero se nos complica aplicar a nuestra vida cotidiana diversos principios que están emanando de la palabra de Dios. Entonces el objetivo de este autor en este libro, que por cierto es un autor muy prolífero y tiene muchos libros muy interesantes, sobre todo una serie de libros que se llaman Límites, Límites como tal, así se llama uno de los libros, otro es Límites en el matrimonio, Límites con los adolescentes, Límites en el noviazgo. Son unos psicólogos cristianos, él y su coautor de otros libros, y de verdad son muy recomendables. En esta ocasión nos vamos a basar en este libro, y primero que todo quisiera que Nora nos compartas qué es un problema. Muchas veces el problema que nosotros vivimos, sea cual sea, se incrementa porque tenemos un problema que es tener un problema, porque no logramos
encontrar la solución correcta ni el camino adecuado. Pero antes que todo, para partir todos de un mismo concepto, ¿nos puedes mencionar, Nora, qué dice el autor como definición de un problema? Un problema es una situación en la cual quiero avanzar de un estado presente a un estado deseado, pero encuentro un obstáculo. Muy bien. En base a esta definición, yo quiero que tú, que ahorita nos estás viendo y escuchando, pienses en un problema que tengas. Y vamos a darnos cuenta más adelantito que muchas veces los problemas que consideramos que tenemos realmente no son problemas. Pero bueno, ahorita piensa en un problema. Estás en una situación, quieres llegar a otra, pero hay algo que se interpone y que está siendo complicado. Tal vez a raíz de esta experiencia tan complicada que a nivel universal estamos viviendo como el COVID-19, posiblemente tú has perdido a alguien, a un ser querido. Y entonces tú estás en una situación ante esta pérdida y quisieras estar en otra, en una situación ya diferente, ya haber superado esta angustia, este dolor. Y hay algo que no te deja todavía superarlo. Por ejemplo, tal vez tú tienes hijos adolescentes en donde ha sido complicado la relación con ellos porque están generando ciertas situaciones complejas en su vida personal, sus malas relaciones, y eso ha generado conflictos en tu vida familiar y tú quisieras estar en otra situación. Entonces, ¿pero qué hay ahí? Bueno, tal vez en medio está atravesado el problema o la situación de que tu hijo no te escucha, no te logra entender. Y así podemos mencionar un sinfín de problemas muy comunes. Pero entendamos esta definición. Estoy en una situación, quisiera estar en otra, pero hay algo que está en medio. ¿Ok? Partiendo de eso, yo quisiera invitarles a que busquemos en la palabra de Dios algunos versículos. Les vamos a estar compartiendo varios versículos y si tienen oportunidad de anotar o de escribir ahí en su teléfono, en alguna libreta, estos versículos para que vayamos repasándolos poco a poco. Así que el primer versículo que quiero que compartamos en base a la nueva versión internacional, ¿cuál es, Nora? Juan 16:33. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Definitivamente, ahí Juan nos está hablando y particularmente Jesús está dando estas palabras, nos está dando la certeza de que no estamos exentos de vivir aflicciones, problemas, complicaciones. Muchas veces somos muy ilusos y creemos que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y cuando le entregamos nuestra vida a Dios, tratando de agradarle cada día, muchos problemas van a desaparecer. Y tal vez hemos escuchado con frecuencia a diversos predicadores que dicen, no, ahí es donde pueden empezar tus problemas. ¿Por qué? Porque tú vas a empezar a vivir una nueva forma o de una nueva manera que te va a implicar ajustar lo que antes vivías, lo que antes hacías, lo que antes creías, ahora a un enfoque tan especial y maravilloso que es buscar hacer la voluntad de Dios. Y eso va a generar tal vez conflicto entre familiares, amigos tuyos. Y eso es el arranque de cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. El tema es, así como esos pequeños problemas, van a seguir otros tipos de problemas. Pero la gran diferencia es la forma en que tú los vas a enfrentar. Es la forma en que tú los vas a vivir. Es la forma en que tú te vas a acercar a Dios sabiendo que Él está de tu lado. Y eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ahora, hay dos clases de problemas. Y esto tenemos que tenerlo también muy claro. ¿Cuáles son esas clases de problemas? Aquí el autor del libro nos menciona que el primero es problemas que debemos aguantar y el segundo, problemas curables. Aquí hay algo bastante interesante. Hay situaciones que ya nosotros no podemos esperar que cambien. La pérdida de un ser querido, eso puede ser un problema que debemos aguantar. Y que con diferentes aspectos como la forma de acercarnos a Dios, nuestra capacidad de encontrar paz en Él y una serie de actitudes o actividades que nosotros podamos desarrollar,
vamos a poder aguantar y superar ese dolor, por ejemplo. Pero estos problemas aquí en el libro nos mencionan que requieren perseverancia, respaldo y oración. ¿Ok? Tenemos que tener muy claros estos tres aspectos. Esa perseverancia para poder nosotros superar alguna situación, una crisis mundial económica, por ejemplo, eso lo tenemos que aguantar. Hay cosas que no están en nuestro círculo de influencia y tenemos que perseverar en esa situación. El otro punto era respaldo y oración. ¿Ok? Ese respaldo lo necesitamos buscar en gente cercana a nosotros, que ahorita va a ser uno de los pasos que vamos a ver, y la oración. Oración, buscar en el Señor continuamente esa paz y esa expresión bíblica que a mí me fascina, me encanta, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, yo puedo estar viviendo una situación tan crítica como la pérdida de mi madre, que recientemente vivimos esa experiencia, y meses antes de la pérdida de mi padre, situaciones a veces complicadas de que estamos buscando, pues, que Dios nos provea a través de clientes, a través de un trabajo. Bueno, hay situaciones que nosotros tenemos que entender que tenemos que superarlas, tenemos que aguantarlas, y ya no van a cambiar, pero a través de la oración Dios nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ya entré en el segundo punto de aquellos problemas, o segundo tipo de problemas. ¿Cuáles, Nora? Problemas curables. ¿Okay? ¿Cuáles son esos problemas, los problemas curables? La mayoría de nosotros tenemos problemas curables que pensamos que en realidad son problemas que debemos aguantar. ¿Ok? Fíjense aquí lo interesante, lo que menciona Nora a través de leyendo lo que dice el autor. Finalmente, nosotros buscamos una resignación. A veces nos encerramos en nosotros mismos creyendo que lo único que nosotros tenemos que hacer es aguantar y las cosas ya no van a cambiar. Y a veces, lamentablemente, caemos en una situación de crisis provocada por nosotros mismos. Ahorita mencioné el tema de un desempleo. Qué difícil es cuando te llaman a tu jefe y te dice, ¿sabes qué? Por diferentes circunstancias, no imputables a ti, sino por la cuestión económica, por la empresa, porque tu departamento va a desaparecer, porque se fusionaron dos empresas y no puede haber dos contadores, o no puede haber dos tesoreros o dos ingenieros de tal área, y tenemos que, pues, pedirle a alguien, pues, que deje la empresa. Eso es una situación muy temida por muchos de nosotros, pero ese es un problema curable. Es un problema que no va a ser permanente, pero nosotros podemos caer en una depresión tan crítica que vamos a pensar que eso, y lo vamos a creer, un problema que tenemos que aguantar. No, esos son tipos de problemas curables, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de los 7 pasos, vamos a ser muy breves y les recomendamos que profundicen ustedes, obviamente, en la palabra de Dios. Y no quiero obviar, quiero enfatizar, tal vez lo hemos escuchado en diferentes ocasiones, pero aquí, en la palabra de Dios, encontramos la voluntad de Dios para todos nosotros. Eso se conoce como la voluntad universal de Dios. Sabemos que esa es nuestra base y nuestra referencia. Sin embargo, ahí no vamos a encontrar la respuesta específica y puntual de a qué empresa debemos ingresar o con quién nos tenemos que casar. No lo vamos a encontrar aquí, pero sí encontramos la base suficiente de la cual vamos a partir para tomar las decisiones correctas. Y en este caso, para resolver adecuadamente los problemas. Nuestros problemas pueden ser diferentes, pero hay un estándar de tipos de problemas que pueden ser similares de unos a otros, pero la clave es encontrar, a través de la búsqueda de la voluntad de Dios en nuestra vida, encontrar cuál es esa respuesta. Es decir, hablando de cómo, por ejemplo, tengo que tratar un tema complicado con mi hijo adolescente. La palabra nos da las bases, pero particularmente en mi vivencia, en mi familia, en mi vida diaria, en casa, Dios me va a ir marcando las pautas particulares. Y eso solamente lo voy a encontrar orando al Señor y tratando de entender en su palabra, buscando que el Espíritu Santo me hable a mi corazón a través de la base de la palabra de Dios. Entonces, este punto es bastante importante. Y también sí. Aquí el autor nos dice que los problemas son unas pruebas para nuestras almas.
y esto nos hace que nos acerquemos a Dios. ¿Ok? Ese es un punto interesante. Los problemas tienen un porqué y muchas veces nosotros no encontramos la solución y el origen, podemos identificarlo y podemos autoculparnos y podemos mutuamente estarnos reclamando si somos una pareja o estar culpando a mis compañeros de trabajo, estar culpando al gobierno de muchas cosas. Pero tenemos que entender que ya en nuestra vida particular y personal, y también seguramente lo has escuchado muchas veces, no encuentres el por qué, no busques el por qué, tienes que buscar el para qué. Y esto que acaba de mencionar Nora es un punto clave. Entendamos que los problemas que nosotros vivimos, habremos de identificar si realmente son problemas, ahorita lo diremos cómo, pero aquellos problemas que nosotros estamos viviendo nos van a acercar a Dios. Ahora, nos van a acercar a Dios si nosotros buscamos esa cercanía, porque si nosotros manejamos mal nuestros problemas, lo que van a hacer es alejarnos de Dios, que lamentablemente es algo muy común. Buscamos incluso culpar a Dios de lo que nos pasa y nos queremos comparar. Y bueno, ¿por qué aquel sí tiene trabajo y yo no? Si aquel ni siquiera es hijo tuyo porque no ha entregado su vida, no te ha entregado su vida. ¿Y cómo es posible que le vaya bien? Y a mí me están reajustando. ¿Cómo es posible que la familia de esta persona que ni siquiera te conoce, que no tiene temor tuyo, que no te adora, que no te alaba, que no estás ni siquiera en su vida, tiene una familia aparentemente muy feliz y yo acabo de perder un hijo? Y yo acabo de perder a mis padres. Y eso buscamos y tratamos de encontrar y culpar a veces a Dios. Señor, no es posible. ¿Cómo es posible que me permitas vivir esto y aquel esté también? Eso es el tema que nosotros tenemos que buscar. Cómo enfocar nuestros problemas. Y vamos a encontrar en estos 7 breves pasos esa fórmula. No es mágica. Es una serie de pasos sugeridos. Y aquí hay algo bien interesante. No caigamos en el error de adoptar todo lo que encontremos, así sean autores cristianos, ¿no? No podemos adoptar y tratar de hacer exactamente como el autor está diciendo las cosas, no, porque nosotros tenemos otro contexto tal vez, tenemos que adaptar lo que nosotros encontremos como sugerencias a nuestra vivencia personal, es adaptar, no adoptar. Porque al tratar de adoptar, y sucede también con las empresas, oye, aquí este autor dice que las empresas deben manejarse así, sí, pero ese autor está hablando en un contexto tal vez de otro país, en otra época de otra economía, en otras circunstancias. Así que el reto que tú tienes, tú que nos ves y nos escuchas, es precisamente que tienes que no adoptar tal cual lo que te compartamos en este momento, sino tienes que adaptarlo a tu vivencia personal. Así que, primer paso, ¿cuál es el primer paso, Nora? Sienta lo que siente. Qué interesante este juego de palabras. Sienta lo que siente. Y cuando Nora y yo estuvimos analizando y estudiando este material, este contenido, buscando cómo nos podría ser útil para poder nosotros sobrellevar diversas situaciones que hemos estado viviendo en diferentes aspectos, cuando empezamos a manejar este concepto de sienta lo que sienta, empezamos a desmenuzar. Los sentimientos, ¿qué son los sentimientos? Pues es algo que yo estoy viviendo, que hay un impacto en mi vida, y a veces hay sentimientos que hasta podemos confundir, ¿no? Hay sentimientos de ira, hay sentimientos de gozo, hay sentimientos de ansiedad, de coraje, de temor, pero a veces encontramos ese sentimiento y sabemos que lo tenemos. Es un buen punto, saber que tenemos ese sentimiento, pero la clave es entender para qué me sirve ese sentimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Salmo 139, 23? ¿No? Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. ¿Ok? Aquí el salmista está pidiéndole a Dios que profundice en su interior, Dios mismo en él. Y aquí es bien interesante cómo nosotros podemos encontrar que nosotros mismos debemos también sondear, buscar, ¿por qué siento eso que siento? ¿Por qué siento temor? Oye, me quedé sin trabajo y estoy sintiendo un temor tremendo. Bueno, el temor es bueno porque te alerta, porque te hace reaccionar. Pero si yo me quedo con el temor y sé que tengo temor y no entiendo cómo puedo usar ese temor,
A eso se refiere el autor cuando dice, siente lo que sientes. Entonces, los sentimientos son nuestros aliados. Los sentimientos nos sirven. Y teorías generales que se han popularizado, no cristianas, conceptos como la inteligencia emocional. Este concepto, pues, popularizado por un autor que se llama Daniel Goleman, que por cierto no fue él quien creó este concepto, alguien más lo creó, pero luego lo tomó y lo comercializó de una manera muy interesante. Ese concepto que se ha permeado en las empresas y en muchos lados de la inteligencia emocional, pues tiene su base en el concepto de que tienes que autoconocerte y autocontrolarte. Dice, el que se autoconoce y se autocontrola va a poder entender sus emociones y las emociones de los demás. Y va a saber cómo actuar y cómo reaccionar y cómo comunicarse, entendiendo sus propias emociones y las de los demás. Pues bueno, no tenemos que sorprendernos por estas teorías de conceptos de negocios y muy de academia, sino simple y sencillamente en la palabra de Dios encontramos la base de todo esto. Pues sí, aquí en el libro también nos dice que los sentimientos son parte de cómo Dios nos ayuda a mirar dentro de nosotros mismos. Ok, es correcto. Y la clave es esa. Tengo que sentir lo que siento. La clave es, tengo que entender por qué me siento angustiado. Exacto. Porque, o sea, y a veces, platicando contigo y con nuestra hija Carolina, pensamos y decimos, bueno, a ver, al analizar esta circunstancia, me siento tan preocupado, pero a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? A veces una pregunta muy interesante que nos podemos hacer. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y en eso peor que nos imaginemos en ese escenario, vamos a encontrar que aún por encima de lo peor que nos pueda pasar, está la protección de Dios, está la provisión de Dios. Y eso es bastante interesante. Así que primer paso, siente lo que siente. Perfecto, muy bien. Segundo paso, ¿cuál sería el segundo paso? ¿Cuál es el paso que nos está compartiendo el autor en este punto? Conéctese con las personas apropiadas. Ok, muy bien. Conéctese con las personas apropiadas. Ese es el segundo paso. Muchas veces, ¿qué hacemos? Y se los digo por experiencia personal. Muchas veces nos encerramos en nosotros mismos. Estamos viviendo una situación complicada. Ya que identificamos por qué sentimos lo que sentimos y cómo ese sentimiento nos puede dar señales, nos puede dar indicaciones, Dios, a través de esas emociones, como ahorita lo acaba de mencionar Nora, basada en este autor. ¿Qué sucede? Nos cerramos. A veces tenemos que procesar ciertas noticias, ciertas situaciones, y se habla de un proceso incluso de duelo, y no solamente cuando perdemos un familiar, sino cuando hay ciertas situaciones, cuando perdemos una relación sentimental, en el caso de los solteros que pierden una relación de noviazgo. Bueno, se vive un duelo. Cuando alguien pierde un trabajo, se vive un duelo, un proceso. Sí, es normal que nos encerremos un poquito en nosotros, pero es normal un poquito. Tenemos que abrirnos y tenemos que saber que Dios pone cerca de nosotros gente que nos va a soportar, que nos va a apoyar, que nos va a impactar para que nosotros podamos salir adelante de este problema. Así que no nos encerremos en nuestros pensamientos ni en nuestras emociones. Tenemos que compartirlos, tenemos que encontrar ese grupo de personas que nos va a ayudar a salir adelante de este problema. Aquí en el libro nos dice que muchas veces no buscamos a otros, sino que dirigimos nuestra energía hacia adentro. Sí, exactamente, ese es un problema grave, porque les aseguro, y no se diga en un contexto como en el que nosotros estamos, dentro de una congregación, tenemos hermanos y hermanas que seguramente han vivido cuestiones similares a las que estamos viviendo nosotros, y que Dios les ha habilitado o capacitado bajo esas vivencias de ellos para apoyar a otros. Y nosotros debemos ser capaces de poder solicitar y manifestar esa necesidad y solicitar ese apoyo y recibirlo. Aquí, la cita de Eclesiastés 4 del 9 al 10 nos dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Fíjate, es muy interesante esto. Cuando hablamos de una relación de pareja,
pues en principio esto de entrada, en primera instancia, se cubre pues con nuestra pareja, ¿no? Oye, pues yo me decaigo, tú me impulsas, tú me ayudas a impulsarme, a levantarme, tú te caes, yo te ayudo. En una relación matrimonial puede ser muy claro y muy directo. Sin embargo, aún así, en esta relación, tú y yo, nosotros es importante que tengamos como familia, como matrimonio, y también en lo individual, gente cercana a nosotros. Sí. Gente cercana, y pues les voy a decir algo bien interesante y una experiencia personal. Yo tendía a hacer esto, a cerrarme, a no querer compartir. ¿Por qué? Y lo vamos a ver más adelante. Porque a veces pensamos que queremos usar a las personas. Y entonces yo digo, me mantengo muy callado, no digo tan fácil mis motivos de oración. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿cuál es tu motivo de oración? Trato de ser hasta muy reservado. Pero déjenme darles testimonio. Aún cuando uno no quiere manifestar particularmente o con mucho detalle ciertas cosas, el Señor pone en el corazón de otras personas el acercarse a uno, y no solamente para ofrecer apoyo en oración o algún un consejo, sino cuando hay una situación crítica, económica o material. Dios mueve gente. Y lo digo como testimonio, y Nora lo conoce perfectamente. Ha habido ocasiones en que hemos estado en situaciones complicadas y Dios ha puesto en el corazón de gente anónima de esta congregación el ofrendarnos cantidades importantes en los momentos más críticos, en los momentos más complicados. Por eso es importante que tú cultives una relación con personas que pueden ser tu soporte en medio de problemas. Y me voy a adelantar un poquito y voy a enfatizar un tema muy interesante. A veces pensamos que estamos utilizando a las personas, pero no. Nos estamos beneficiando de las personas, que es muy diferente. Beneficiarte de las personas es encontrar en ellos apoyo, consuelo, soporte. Y ese beneficio puede ser mutuo y debe ser mutuo, aún con terceros, no solamente en una relación de pareja. Entonces, eso es beneficiarte de los demás. Utilizar a otros es tratar de sacar ventaja por sobre cualquier cosa de los demás. Recientemente yo platicaba con un amigo que pues Dios lo ha usado para proveer ciertos proyectos importantes recientemente. Y yo le decía, mira, no quiero que me estés dando, y fíjense, o sea, parece hasta absurdo, ¿no? Mi comentario, pero yo le dije, a ver, yo no quisiera que me estés dando este trabajo o estos proyectos porque somos amigos. Fíjense, en mi temor de no tratar de usar a la gente, yo le dije eso. Y él me dice, a ver, Alfredo, permíteme tantito, nada más déjame aclararte. Una cosa es la amistad que tenemos, la cual, pues es bastante profunda, pero otra cosa es el tema de negocio. Si yo no supiera que tú tienes ciertas cualidades y habilidades y características y profesionalismo, pues yo no te iba a confiar estos proyectos. Pero fíjense, ¿por qué dije yo eso? ¿Por qué yo mencioné esto a esta persona? Por ese temor que a veces tenemos de que creemos que estamos usando a las personas. Y yo no lo estoy usando a él. Él me lo aclaró a través de este comentario. O sea, no me lo dijo literalmente, no me estás usando. Simplemente me dijo y me aclaró lo que les acabo de mencionar. Ahí yo entendí que yo me estoy beneficiando de mi relación con él. Pero él también se está beneficiando de su relación conmigo porque va a tener beneficios adecuados y buenos para su empresa. Pues porque hay esa relación de beneficio mutuo. Entonces, ojo, no creamos... Sí, Nora. Aparte, pues Dios va moviendo o sea, te pone a las personas pues que necesitas en los momentos por los cuales tú estás atravesando. O sea, Él te puso a ese amigo y tú tratando de que no quieres abusar de él, pero ya él te aclaró que están teniendo un beneficio mutuo, él de ti, tú de él, o sea. Es correcto, entonces es muy importante que no nos vayamos con ese sentimiento y con esa sensación. Ahora, y aquí es bien interesante, o sea, si alguien viene y te pide un favor, alguien que tú aprecies, alguien que tú consideras importante en tu vida, qué sé yo, si te pide un favor, ¿tú crees que esa persona está abusando de ti? No.
pues no, o sea, al contrario, oye, qué bueno que me tienes confianza, qué bueno que me estás pidiendo este apoyo, qué bueno que me lo estás manifestando. No me había percatado que tenías esta necesidad, pero qué bueno que me dices y claro que te voy a echar la mano. O sea, eso es bien importante. Así que este es el segundo paso. ¿Algo más que quieres comentar? Para cerrar esto, Sí, a mí me llama mucho la atención lo que el autor dice aquí. Los que eliminan los problemas lo hacen mucho mejor por medio de las relaciones personales. Okay. Los que permanecen aislados y no permiten que otros se involucren en la situación se arriesgan a que los problemas los abrumen. Ok, correcto. Entonces es muy importante lo que estabas diciendo ahorita tú, o sea, no quedarse uno callado, sino pues con las personas que tú tienes confianza, acercarte y pedirles, exponerles tu situación. Sí, y la verdad es que también se escucha muy trillado, ¿no? Pero es la verdad. Cuando uno prepara pues un contenido, un sermón, una predicación, un estudio, pues el Señor a quien le habla primero es a uno. Y en este caso yo hablo por mí y no sé por Nora, ¿verdad? Pero yo creo que también, por lo que hemos estado dialogando en este sentido, el Señor nos está hablando a nosotros primero. Nosotros, obviamente, nadie estamos exentos de vivir situaciones complicadas, críticas, problemas, pero qué interesante es tener una metodología, porque a veces leemos la palabra y sabemos en forma aislada que Dios nos provee, que Dios es nuestro socorro, que sí, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, por eso hemos querido compartir con ustedes estos pasos sencillos para compartir y que sean de apoyo para ustedes, ¿ok? Siguiente paso, tercer paso de 7. Construya una cerca fuerte. Muy bien. ¿Qué significa construir una cerca fuerte? Nosotros tenemos que acotar nuestros problemas. A veces no tenemos la habilidad, porque no la hemos desarrollado, de poder diferenciar, identificar cuál es el problema que tenemos realmente. Y a veces pensamos que tenemos un problema y a que no saben qué. En ocasiones ni siquiera es un problema. Estamos generando un problema en nuestro pensamiento, con nuestra imaginación. Se dice que un gran porcentaje de lo que nosotros nos imaginamos y por lo cual nos angustiamos y nos preocupamos son situaciones que no tienen nada de probabilidad de que puedan ocurrir. La verdad es que si ves tal vez estadística, probabilidades, eso que nos preocupa jamás va a llegar a suceder. Pero bueno, estamos y el problema no lo acotamos, no lo ponemos en un límite y lo ampliamos y permitimos que ese problema, cualquiera que sea, afecte todas las esferas de nuestra vida. ¿Por qué? Tal vez tenemos un problema laboral y eso hacemos que vaya y afecte a nuestra relación con nuestra pareja, o nuestra relación con nuestros hijos, o nuestra relación con Dios. A ver, es un problema laboral. Y como tal, tenemos que acotarlo, tenemos que delimitar ese aspecto. Si vamos a la cita de 1 de Corintios 14:33, ahí nos dice que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. ¿Ok? Y ese es el tema. Cuando nosotros tenemos un problema, no encontramos o no buscamos esa estructura adecuada para poder entender y manejar correctamente nuestros problemas o los problemas. Imagínate un cuarto totalmente desordenado, tu recámara totalmente desordenada y pues tú perdiste las llaves del auto, por ejemplo, y dices, yo sé que las tenía aquí en el cuarto. Cuando yo llegué, pues me cambié y por aquí están, pero hay un desorden impresionante. ¿Por dónde empiezo? Y tal vez la tienes ahí muy cerquita de ti, pero hay algo encima de las llaves y no las encuentras, y ya buscaste. Porque no tenemos estructura. Si tú tienes tu cuarto limpio, tu cuarto ordenado y tienes un lugar exclusivo para colgar tus llaves y utilizas esa forma de acotar, de acomodar, pues ahí vas a saber que están tus llaves. Llévate este ejemplo a los problemas. Cuando los problemas no los delimitas, haces un caos mucho mayor. Entonces, ¿algún comentario, Nora? Pues no, o sea, dice que los parámetros los protegen de esta forma de pensar que drena la vida. ¿Ok? Cuando tú delimitas,
no permites que tu vida se vaya en toda esa situación. Entonces, porque, como leímos ahorita, como leyó Nora en este pasaje, Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de orden. Así que aún en medio de tus problemas, tenemos que poner orden. Y eso nos va a ayudar a ser más objetivos en lo que vayamos a buscar en cuanto a la solución. Pues aquí tenemos otra cita que nos, Gálatas 6:7, que dice, cada uno cosecha lo que siembra. ¿Ok? Muy bien. Si nosotros estamos sembrando caos, ¿qué vamos a cosechar? Caos. Si nosotros estamos sembrando desorden, falta de estructura, ¿qué vamos a cosechar? Pues desorden. Vamos a cosechar confusión continua. Así que, ¿cuántos de los problemas que tú estás viviendo recientemente puedes empezar a aplicar estos pasos? Recuerda, siente lo que siente, acércate con las personas adecuadas y delimita correctamente los problemas para poder, en un momento determinado, poder identificarlos y trabajar ordenadamente. Y debemos asegurarnos de que en realidad, o sea, que tengamos un problema real, como decías tú al principio en este paso. Fíjese, ok, ese punto es bastante importante, Nora. Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, como dicen comúnmente esta expresión, ¿no? Y decimos, a ver, ¿este es un problema verdaderamente? ¿O yo lo quiero hacer un problema? ¿O yo lo quiero ver como problema? Fíjense, y esto es muy interesante en las relaciones interpersonales. Y es bien común. Yo recientemente, pues me topé estuve cerca de una persona de mi familia y yo lo veía muy serio. Y yo pensaba que era un tema conmigo. ¿Qué habré hecho? ¿Y por qué estará serio conmigo? A lo mejor esto, a lo mejor otro. No. Y empiezo a imaginarme cosas, pero a ver, después caí en cuenta, a ver, bueno, pues esta persona igual trae un problema personal, familiar, y no tiene nada que ver conmigo. Simplemente me saludó muy serio, porque trae un problema él. Y yo estoy empezando a imaginarme cosas y a generar un problema que no existe de relación, porque digo, y le habré hecho una cara que no le agradó, o habré comentado aquello. No hice nada. Pues bueno, es que el problema no es contigo, y si está serio, pues a lo mejor es más. En lugar de pensar que es algo conmigo o provocado por mí, pues a lo mejor es acercarme y preguntarle qué le pasa, preguntarle qué tiene, preguntarle cómo le puedo apoyar. Pero no, yo empiezo a crear problemas, nada más aquí en mi cabeza a veces. Y ese es un tema que tenemos que tener claro. A ver, el problema que yo digo que tengo es verdaderamente un problema. Y recordemos la definición de problema. Yo estoy en una situación actual, quisiera estar en otra situación. Pero hay un obstáculo. Pero hay un obstáculo. Exactamente, ese es el problema, esa es la definición de problema. Entonces aquí el tema es, a lo mejor yo mismo me estoy creando mis propios problemas y ni siquiera existen, nada más existen en mi cabeza o yo los estoy generando. ¿Por qué? Porque recuerdo un chiste muy sencillo, que era una persona muy buscapleitos y llegó a un lugar y estaba una persona recargada en la mesa. Y nada más estaba en ese lugar esa persona y el buscapleitos, pues no hallaba cómo buscar pleito, y va y se mete por abajo de la mesa y le busca la cara y le dice, ¿qué me ves? Imagínate. O sea, la persona estaba recargada en la mesa, viéndose abajo, y el buscapleitos va y se mete abajo de la mesa para preguntarle, ¿qué me ves? A veces ese es el tema, que nosotros mismos estamos buscando los problemas y vivimos angustiados porque nosotros mismos estamos provocando los problemas. Ahora, yo quiero comentar una anécdota personal de hace tiempo con nuestra hija, que leyendo un libro precisamente de este autor, que se llama Límites para los Adolescentes, hablando de un problema que yo estaba generando, caí en cuenta que debería yo de evitarlo. Muy sencillo, nuestra hija quería, cuando tenía como 9 años, por ahí 10 años, que le compráramos unos tenis Converse. Y yo, en mi concepto, yo siempre le dije, no te voy a comprar unos tenis Converse. ¿Por qué? Porque son unos tenis de garra. ¿Por qué? Porque... Y esa idea basada en cómo mis papás siempre me dijeron que no me iban a comprar tenis porque me iban a apestar los pies. Entonces yo le decía, no, hija, te voy a comprar tenis, pero pues de piel, para que, de garra, ¿cómo? Y eso generaba
pues no un conflicto, pero es una problemática porque pues ella quería eso y yo se lo negaba. Entonces, leyendo a este autor en otro libro, en El Límite para Adolescentes, decía él que debemos poner límites, pero dar libertad, en este caso a nuestros hijos adolescentes, dentro de esos límites. Entonces ahí caí en cuenta. Yo estaba generando un problema por mi terquedad en base a una experiencia, que ese es el otro tema, que nuestra vida pues está llena de generar acciones y pensamientos y sentimientos basados en nuestras experiencias, en nuestra familia de nacimiento. Entonces, en base a lo que yo había vivido, yo le decía eso a mi hija. Y cuando este autor, dice eso y lo leo, dije, bueno, pues... Y me fui al capítulo del tema del vestuario, de la vestimenta de los adolescentes. Y lo que decía el autor era, si la forma de vestir de tu adolescente no está mostrando partes de su cuerpo que no debe mostrar, si es una ropa decente y demás, dale libertad dentro de esos límites. Entonces yo dije, pues sí, pues ¿qué le afecta que utilice unos Converse? A utilizar otros tenis. Pues adelante. Pues no. Entonces tengo que identificar si estoy generando yo problemas para poder evitarlos. ¿Ibas a comentar algo más? No, ya. Paso 4. Libérese del temor. Paso 4. Libérese del temor. ¿Y qué nos dice el autor aquí en este punto, Nora? Usted tiene que liberarse del temor a fin de resolver su problema. Es muy común que algún tipo de temor o ansiedad sea la razón por la que las personas tienen una dificultad relacional, profesional o familiar que parece que no pueden resolver o superar. El temor impide la solución del problema mucho más que cualquier otra emoción. Ok. Tener temor. ¿Temor a qué? Temor a no ser... Temor a no ser bien aceptado, temor a ser criticado, temor a equivocarme, temor a que me rechacen, temor a tantas cosas, temor a tener un accidente. Esto es bastante importante, que nosotros logremos vencer ese temor, porque finalmente esto nos va a paralizar. Muchas veces nosotros reaccionamos, y bueno, ya ese sería tema de otra sesión, de otro episodio. Nosotros tenemos 3 niveles en nuestro cerebro, y quiero mencionar lo que se le conoce como el cerebro reptiliano. Ese cerebro que nos hace reaccionar, esa parte de nuestro cerebro que nos hace reaccionar por instinto. Esa parte del cerebro, que nos hace pensar y decir, o confronto y ataco, o huyo. Entonces, tenemos que tener cuidado, y para ello tenemos que confiar en Dios. Primeramente tenemos que confiar en Dios. Dice la palabra que el amor echa fuera el temor. ¿Qué dice Primera de Pedro? Primera de Pedro 5:7 nos dice: depositen en Él toda la ansiedad porque Él cuida de usted. Ok. Depositemos, echemos sobre Dios nuestra carga, nuestra preocupación, nuestro temor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios misma. Así que, muy bien, tenemos que hacer a un lado el temor para que nosotros empecemos a solucionar adecuadamente nuestros problemas. Muchos problemas no los podemos solucionar porque tenemos constantemente temor, miedo a las circunstancias, miedo al qué puede pasar, miedo al qué dirán, miedo a que no me vean como yo quiero que me vean, miedo a tantas cosas. ¿Okay? Y en esta situación de COVID-19, lamentablemente, si no sabemos administrar bien este temor y dejar en el Señor nuestro temor, vamos a vivir angustiados. Tenemos una nueva normalidad y lamentablemente hemos visto tantas cosas, noticias inclusive falsas que circulan por las redes, que nos hacen preocuparnos y entrar en pánico. Así que confiemos en el Señor y hagamos lo que está de parte de nosotros. Cuidémonos, protejámonos, seamos prudentes en el tema de cuidar con todas las medidas salubres que se requieren para este tema. Quinto paso. Controle lo que posee. ¿Qué es lo que posees? ¿Qué es lo que posees? Tú no puedes controlar a otros. Tú no puedes cambiar la forma en que otros piensan.
Tú no puedes cambiar la economía mundial. Tú ahorita no puedes cambiar la situación del COVID. Pero tú sí tienes la capacidad de poder administrar y controlar diversos aspectos. Lo primero es tu corazón. Tu corazón. Guarda tu corazón. Dice la palabra, porque de él mana la vida. Mana la vida. Tu corazón debes de tenerlo intacto en el sentido negativo de las cosas. Tienes que buscar paz, tienes que cuidar tus reacciones, tienes que administrar tus emociones, tus sentimientos. Y ahí es donde empiezas a solucionar tus problemas. Ahí es donde empiezas a dejar a un lado muchos aspectos que te están frenando para resolver los problemas. Pero somos muy buenos para poder culpar a las circunstancias, a Dios, a los demás de la situación. Espérame, toma tu rol. Tú eres parte de la ecuación. Tú tienes que ser parte de esta ecuación porque lo eres. Así que tengamos cuidado. Tú nada más puedes controlar lo que tienes a tu alcance y sobre lo que tienes control. ¿Ok? No puedes controlar aquello que está fuera de tu alcance. Bien, paso 5. Paso 6. Tenemos como paso número 6 es... prepara un plan a fin de aprobar o fallar. Ok, muy bien. Este penúltimo paso es simple y sencillamente. Yo tengo que deliberadamente estructurar pasos que yo tengo que seguir para solucionar específicamente el problema. Estos son 7 pasos generales para la solución en general de cualquier problema que tú vives. Pero ya para tu problema específico tienes que hacer un plan. Una estrategia, buscar una estrategia. Buscar una estrategia para poder decir, a ver, ¿cómo puedo yo saber si estoy haciendo lo correcto, si estoy yendo en el camino correcto? Muchas veces va a ser a prueba y error. Sí. Muchas veces, ¿qué? Voy por aquí, caray, no era por aquí, déjame regresarme. Voy por allá. Tengo que ir buscando la guía de Dios. Tengo que buscar el camino de Dios, pero yo tengo que hacer mi parte para poder estructurar estos pasos que yo debo seguir. Si estoy buscando trabajo, ¿qué tengo que hacer? Generar una estrategia. ¿A quién voy a llamar? ¿Cuándo voy a llamar? ¿Por qué medios? ¿De qué forma voy a hacer mi currículum? Si estoy teniendo un problema de comunicación con mi pareja, tengo que hacer un plan. Tengo que diseñar. A ver, voy a intentarlo de esta manera. Y si le hablo de esta forma, y si le llego con un detalle, y si hago esto, vamos a hacer. No funcionó. Bueno, pero lo que no se puede medir, dicen por ahí, no se puede mejorar. Entonces tengo que poner cosas que yo pueda identificar si hice lo correcto y si me funcionó. ¿Ok? Eso es, en general, el acierto y fallo. Y por último, haga lo correcto. El paso número 7, haga lo correcto. ¿Ok? ¿Qué dice en ese sentido? Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Génesis 1:28. Fíjense. Tú puedes decir, oye, ¿y qué tiene que ver este versículo con todo esto de hacer lo correcto? Pues simple y sencillamente, en el principio, aquí en Génesis podemos encontrar cómo Dios nos da instrucciones y nos guía a hacer lo correcto. Esa era una instrucción que les dio a Adán y Eva en el principio. Así Dios nos da a través de su palabra las instrucciones precisas para hacer lo correcto. Hagamos lo correcto. ¿Qué hay aquí? Y en diversas ocasiones, dialogando mi esposa y yo, hemos caído en cuenta que muchas veces creemos lo que dice esta palabra y decimos, sí, Dios es el creador y es mi sustentador, es mi sanador, perfecto, lo creo, ¿ok? Pero lo creo, ¿y cómo lo vivo? Tengo que hacer lo correcto. Para hacer lo correcto tengo que empezar a vivir lo que la palabra de Dios está indicando y lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Así que repasemos rápidamente los 7 pasos para que ustedes puedan, inclusive si gustan, busquen este autor, este libro que repetimos, se llama el libro ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Ok? Y los pasos, el primer paso, sienta lo que siente. Paso 2, conéctese con la persona apropiada. Paso 3, construya una cerca fuerte. Paso 4, libérese del temor. Paso 5, controle lo que posee. Paso 6, prepara un plan a fin de aprobar o fallar. Paso 7, haga lo correcto. Muy bien, pues hacer lo correcto es hacer lo que nos corresponde a nosotros. ¿Qué nos corresponde?
Nos corresponde hacer la voluntad de Dios. Nos corresponde confiar en Dios. Nos corresponde acercarnos a Dios. Nos corresponde creer y vivir plenamente lo que decimos que creemos. Eso es un punto importante. De nada me va a servir tomar la palabra y recitar pasajes y versículos, salmos, si no los estoy viviendo. Entonces, eso es lo que me toca vivir. Eso es lo que tengo que hacer lo correcto. Dios hace su parte. Dios te provee, Dios te bendice, Dios te cuida. Dios te quiere enseñar muchos aspectos a través, como lo dijimos y como lo mencionó Nora hace un rato, a través de las circunstancias y problemas que estamos viviendo. ¿Qué me quiere decir Dios? Pero tú tienes mucho por hacer. Entender su voluntad y poner manos a la obra. Así vas a encontrar, aplicando estos 7 pasos, vas a encontrar la solución a muchos de tus problemas, o a la gran mayoría de tus problemas. Nos despedimos. Creo que este episodio se prolongó un poquito, pero confiamos en que hayas llegado hasta este punto de este mensaje, confiando en que Dios esté hablando a tu vida y a tu corazón. Pues le damos gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje, y recuerda que el domingo nos puedes ver por medio de Facebook a las 11 a.m. en nuestro culto de predicación. Gracias por escucharnos y por vernos. Oramos brevemente para despedirnos, confiando en el Señor. Señor Padre Santo, te pedimos que esto que hemos compartido, Señor, que emana de tu palabra, llegue al corazón de todos aquellos que lo están viendo y escuchando, y que en verdad hagan conciencia de la importancia de acercarse a ti y de la importancia de buscar tu voluntad, y que en medio de los problemas, cualquier tipo de problemas que ellos estén viviendo, ellos puedan acercarse a ti y ellos puedan poner manos a la obra, darse cuenta que si hay problemas, entender si son verdaderamente problemas, entender cómo tienen que ellos sentir sus sentimientos, sus emociones, cómo acercarse a otras personas que puedan ser de impulso, cómo hacer a un lado el temor, cómo acotar los problemas, cómo en un momento determinado también hacer esto que es lo correcto, Señor. Así que, Padre Santo, te pido una bendición especial para todos aquellos que están viendo y escuchando este programa, y que lo verán y escucharán aún pasando meses o años, porque esto queda grabado en las redes sociales. Bueno, en ese momento que este mensaje sea de impacto para la experiencia o problemática que estén viviendo. Bendice a tu iglesia, Señor, y gracias te damos por tus bendiciones, por tu provisión y por ser nuestro Dios todopoderoso. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén y amén. Gracias. Hasta la próxima.